Buenas tardes, son las 8 de la tarde de un viernes y me dirijo a ustedes para darle las novedades sobre el caso FX Winning. Lo primero que tengo que destacar es que ya todos, absolutamente todos los denunciantes en España de FX Winning están en nuestro procedimiento, en las diligencias previas 70/2023 del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en Madrid, España. Es muy importante porque antes existía una dispersión de denuncias en diferentes puntos de la geografía, tan distantes como Barcelona, Castellón, Coruña, de denuncias policiales que se han unido a ese procedimiento, y también existía una querella con 10 querellantes en el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid. Tal y como ha solicitado Aránguez Abogados, esa querella se ha cerrado, se ha archivado ya esa carpeta, ese procedimiento, y se ha enviado a la Audiencia Nacional. Esto es particularmente importante porque juntos nos permite avanzar más rápidamente, que es lo que queremos, no perder tiempo en diferentes procedimientos y que se avance lo más rápido posible en la investigación. Por eso ruego a todos los que quieran denunciar, bueno, en primer lugar, obviamente, que se unan a la plataforma de Aránguez Abogados contra FX Winning, pero si no lo van a hacer y van a denunciar policialmente, que no se lo recomendamos, pero pueden hacerlo, están en su derecho, les recomendamos que se unan a nuestra plataforma, pero si no quieren o no pueden hacerlo, por favor, si lo hacen en España, indiquen que ya existen unas diligencias previas en la Audiencia Nacional, las 70/2023 del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en Madrid. Por favor, que indiquen esa referencia para que las fuerzas y cuerpos de seguridad no pierdan esfuerzos en realizar una investigación que termina uniéndose a la nuestra. Porque, como ustedes se pueden imaginar, ya somos en nuestra plataforma casi 5.000 denunciantes, 4.856 a fecha de ayer. Miren, como se pueden ustedes imaginar, un procedimiento de este tipo con 5.000 personas, contando pues, los 10 querellantes que existen en el procedimiento, representados por otro despacho de abogados, más otros 2 o 3, no recuerdo ahora mismo, que se habían presentado con un tercer abogado. Bien, dada esa situación de existencia de miles de denunciantes, es lógico que se arbitren mecanismos para que pueda llegar la información de una forma sistematizada y fluida tanto a las fuerzas y cuerpos de seguridad que están investigando el caso como a la Fiscalía y al juez de instrucción. Bien, para ello hemos puesto en marcha un cuestionario, inicialmente un cuestionario que les hemos mandado a su correo. Es decir, ustedes, si han denunciado con Aránguez Abogados, han debido recibir ya un correo electrónico en el que se le piden una serie de datos. Si no han recibido el correo, por favor, me ruega el Departamento de Atención al Cliente que ustedes revisen su carpeta de spam para ver si está ahí el correo, porque en principio se les ha enviado. Si no, por favor, pónganse en contacto con el Departamento de Atención al Cliente de Aránguez Abogados y, por supuesto, les atenderemos. En ese cuestionario les pedimos bueno, algunos datos de identificación que ya tenemos, pero que por protección de datos tenemos que volver a recabar, y que nos den información que será tramitada de forma confidencial respecto a bueno, pues el perjuicio que a ustedes han sufrido y cómo, y les solicitamos determinados datos que básicamente sirven para dos cosas: para hacer una radiografía de la pirámide, de la estafa piramidal, una radiografía del organigrama, quiénes estaban desde esa cúpula de David Merino hasta estos casi 5.000 denunciantes perjudicados que existen ahora mismo en la Audiencia Nacional, saber quiénes y qué hicieron.
Y en segundo lugar, y esto es especialmente importante, hacer un rastreo de entregas en efectivo, de cuentas bancarias y sobre todo un mapeo de las wallets, de las billeteras, de las carteras electrónicas con las que se han movido criptomonedas, precisamente para con esa información realizar un rastreo, bloqueo, un seguimiento de los fondos que se han movido por la blockchain en diferentes criptomonedas, pero fundamentalmente en Tether, en USDT y en Bitcoin. Esa es la idea de tanto las fuerzas y cuerpos de seguridad como del juez y instructor y el fiscal que están siguiendo el caso. Me parece particularmente importante. Y, por tanto, queremos colaborar con la mayor celeridad y eficacia. La información que ustedes dan es muy importante. Obviamente, no piensen ustedes que este es un delito sencillo de investigar, no es un delito en el que pues, una persona se lleva el celular de otro y tal, y en 3 días está resuelto porque el perjudicado tiene que ir con un abogado, con un procurador, eso sí, porque es un delito individual o de muy pocas personas. No, aquí estamos hablando de miles. Por tanto, esta información y esta forma de facilitar la información es especialmente importante para que sea útil, dinámica y para que nos anticipemos que seamos nosotros los que demos toda esa información a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y al juzgado. Miren, luego, posteriormente, nunca van a ir 5.000 personas al juzgado a declarar, lo bloquearían. Es decir, si 5.000 personas fueran a nombrar cada una un abogado y un procurador es un notificador que, bueno, pues lo que hace es representar procesalmente y llevar y traer papeles para que nos entendamos, documentos entre las partes, ¿no? Bien, miren, si nosotros tuviéramos que comparecer cada uno con un abogado, con un procurador, declarar formalmente en este procedimiento, bueno, esto sería un caos. Son 5.000. Piensen ustedes, aunque tardaran cada uno unos minutos, imagínense, ¿no? La mayoría de ustedes están en distintos países, sobre todo de Latinoamérica, Estados Unidos, Australia, Francia, Italia. Imagínense la cantidad de videoconferencias que habría que organizar y la cantidad de gente que tendría que ir físicamente a la Audiencia Nacional por estar en Madrid, en España o un juzgado de su localidad. Sería un caos. Lo que vamos a hacer es trasladar toda esa información, tal y como nos han pedido de los perjudicados, hacer una serie de tablas en Excel, tener un sistema de comunicación y si las fuerzas y cuerpos de seguridad nos requieren más datos o bien el juzgado o la fiscalía no requieren más datos, pedírselos inmediatamente y luego al final de este procedimiento habrá un muestreo, el que estimen oportuno, en el que se pueda interrogar a una pequeña parte, a un 1, a un 2, a un 5 por 1000 de los afectados para comprobar que efectivamente pues hemos trasladado, como ya les anticipo y públicamente me comprometo, no podría ser de otra forma, que hemos trasladado la información con la máxima diligencia y honestidad. Es decir, que no hemos falseado ningún dato, que ya les digo yo que no. Pero en fin, es lógico que el juzgado quiera comprobar pues que ustedes, que esos a fecha de ayer 4.856 representados que presentamos en la Audiencia Nacional Española, pues son reales, están ahí, ese es su documento, ese es su perjuicio, esa es la información que han transmitido. En ese cuestionario, si ustedes, bueno, pues tienen alguna duda, por ejemplo, en cuanto al cual, si han marcado ustedes, bueno, hay diferentes opciones, ¿no? Si pagaron en efectivo, en cuenta bancaria y tal, y algunos dicen, bueno, pues yo hice varias transferencias, pues pongan ustedes la más importante, o si todas son similares, la última. Nos interesa, sobre todo, por ejemplo, si ha habido diferentes transferencias en criptomonedas, el último hash, ¿no? El último envío. Pero en cualquier caso, insisto, si tienen ustedes alguna duda a la hora de rellenar el formulario, pongan simplemente una X o no pongan nada y el equipo de atención al cliente de Aránguiz Abogados, formado por Elfar, por Marian y por Marta, se pondrá en contacto con ustedes para completar esa información. Muchísimas gracias por colaborar. Me consta que masivamente más de la mitad de ustedes los remitieron en las 48 primeras horas. Muchísimas gracias por su masiva y eficiente colaboración para impulsar el procedimiento.
No obstante, decirles que estamos diseñando una plataforma de comunicación a través de un código y un acceso identificado que tengan ustedes a nuestra página web, pero eso llevará tiempo. Aránguez Abogados mejoramos nuestros protocolos y aprendemos en cada procedimiento para hacerlo aún mejor. Por ahora, si tenemos alguna duda adicional que nos plantee la Fiscalía, la Fuerza de Cuerpo de Seguridad, la Policía o el juez instructor, lo que sería el juez de control, el juez de garantías, para que ustedes lo entiendan, no se preocupen que les informaremos y nos volveremos a comunicar con ustedes. Bien, luego decirles que, bueno, por supuesto, las negociaciones siguen abiertas con los abogados, no directamente con los estafadores, con sus letrados siempre, y que la última reunión pues, tuvo lugar antes de ayer en la Ciudad de México, precisamente les hablo con un poco de jet lag, y hasta ahora no se ha conseguido llegar a un acuerdo, fundamentalmente porque, bueno, pues tiene una estrategia que a mí me parece muy pueril, que es decir, que no sabían nada y que el único responsable era David Merino, que ahora está en inhumado paradero. De hecho, los abogados, no voy a dar ningún dato que no sea público, los abogados de Estados Unidos, bueno, no voy a decir el nombre, pero es muy conocido, los abogados en Estados Unidos de David Merino lo que manifiestan es que no saben, bueno, esto tampoco es quebrantar el secreto de las comunicaciones entre abogados, porque lo han dicho también públicamente, lo que dicen es que no saben dónde está David Merino, que no pueden conectar, que no pueden contactar con él y que, por tanto, pues si la situación sigue así, tendrán incluso que abandonar su defensa. Lo que sí que continúa, y esto es muy importante dejarlo claro, es decir, a mí me parece, y esto es una impresión subjetiva, personal, que con las negociaciones quieran hacer lo mismo que hicieron con ese proceso de KIC en el que duró desde diciembre, que dejaron de pagar del año pasado, hasta que ustedes ya perdieron la paciencia y denunciaron masivamente en agosto, pues casi 8 meses. Miren, aquí no se va a ganar tiempo porque, aunque se esté negociando, paralelamente se está investigando y las investigaciones van por muy buen ritmo y están obteniendo resultados muy importantes. Ya comenté que creo que lo comenté en la anterior videoreunión, no lo recuerdo bien, si no lo voy a hacer ahora, que se había intervenido 1 millón de euros que David Merino, a través de una empresa pantalla, una empresa tapadera que se llama The Secret Tour, que tiene base desde una cuenta en Estonia, es decir, toda una cosa muy oscura, de Secret Tour el 99% y el administrador único es David Merino, pues había pagado David Merino, a través de esa empresa pantalla, había pagado la fianza de Javier Biosca. Porque se suicidó, era otro famoso estafador que estaba en prisión y que era amigo de Javier Biosca, por eso él le paga una fianza tan elevada como 1 millón de euros para que saliera en libertad. Bien, nosotros, esto es muy importante, hemos solicitado, bueno, el 1 millón de euros es realmente una cantidad muy importante, significativa, todo suma, no vaya a resolver la responsabilidad civil, que es mucho más elevada, solo la que nosotros solicitamos, pero es muy importante porque lo que queríamos era hacer una trazabilidad de dónde venía ese millón y ver pues esas cuentas de Estonia, qué conexión tenían en moneda fiat, con qué exchange y sobre todo quiénes estaban detrás. Es muy importante la investigación de los principales testaferros de David Merino. Tenía muchos, además de Juan Faber, tenía Patrick Silifuentes, tenía Robin Lauder, tenía Constantin Christian Pope, o sea, tenía a diferentes testaferros, todos ellos, especialmente importante, están siendo investigados también para ese rastreo de bienes que es esencial en esta primera parte de la investigación. Ese 1 millón de euros de la fianza, Aránguez Abogados ha solicitado que pase del caso Biosca al caso FX Winning, porque efectivamente ahora mismo el dinero está a disposición
del Juzgado Central de Instrucción, creo que es número 1, no recuerdo ahora mismo las diligencias del caso Biosca. Claro, nosotros no queremos que sea para los afectados de Biosca, queremos que sea para ustedes, para los afectados de FX Winning. Eso es especialmente importante. Y queremos que pase a formar parte de esos bienes intervenidos a David Merino, porque fue él el quien lo puso. Evidentemente lo puso para Biosca, para que saliera Biosca de prisión. Biosca posteriormente se suicida, pero no se debe devolver ese millón, sino que debe pasar a los afectados, pero no del caso Biosca, sino del caso FX Winning. Eso es particularmente importante. Y además rastrear, como digo, el origen de esa cantidad en esas cuentas de Estonia, en esas, porque hubo también un movimiento interno, y a los testaferros, a los prestanombres, a los hombres de paja, que eran los que pues servían de tapadera a David Merino en la ocultación de los bienes. Y precisamente ahí llegamos a otro de los delitos que se está investigando, el blanqueo de capitales, el lavado de dinero, ¿no? Money laundering. Y es importante que ustedes tengan en cuenta que, aunque les sorprenda, nosotros apoyamos toda investigación, como en España, por fraude, por estafa, y después por organización criminal, lavado de activos, etcétera, falsedad documental, etcétera. Pero es curioso, no apoyamos ninguna investigación en ningún país del mundo que sea únicamente por lavado de activos o fraude fiscal, porque en ese caso, si se abre un procedimiento en Estados Unidos, en México, en Colombia, por lavado de dinero y por fraude fiscal, los fondos que se decomisan pasan al Estado y no pasan a los perjudicados. Por tanto, insisto mucho en ello, Aránguez Abogados apoya las investigaciones en las que hay estafa, lo que se denomina fraude en muchos ordenamientos jurídicos latinoamericanos, aunque haya además blanqueo de capitales, lavado de activos, como se dice en Latinoamérica, pero no apoyamos aquellas investigaciones en las que solo se analiza la delincuencia organizada, el lavado de activos y el fraude fiscal, y delitos que existen en otros países, como en Colombia o México, que son delitos de captación masiva e ilegal de fondos para inversiones. Ese es un delito que no está en España, que no existe. En España es una infracción administrativa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pero en otros países existe un delito específico, tanto en Colombia, en México, por ejemplo, de captación masiva e ilegal de fondos para inversiones. Bien, si hay una investigación por esos hechos, Aránguez Abogados no la apoya, porque el dinero y los bienes que se pudieran intervenir en ese procedimiento no van a llegar a las víctimas, sino que van a ir al Estado mexicano, colombiano, estadounidense, que con todos los respetos, por supuesto, están en su legítimo derecho, pero evidentemente nosotros lo que queremos es el resarcimiento de las víctimas. Y por eso planteamos el procedimiento en la jurisdicción competente en España y por el delito de estafa. Eso es muy importante destacarlo. Por tanto, esa es una cuestión puramente jurídica, pero quería ponerla de relieve porque me parece particularmente interesante. Tampoco, por supuesto, apoyamos la investigación de ninguna demanda civil. Esto no es un incumplimiento de contrato, esto es una estafa. Luego, si quieren, comentamos algún caso en Estados Unidos, pero en fin, la verdad es que bastante llamativo. Por último, antes de leer, ya saben ustedes que siempre intento hacer una parte de exposición general de los avances del caso y posteriormente contestar a sus preguntas. Eso sí, les anticipo ya que no hay un horizonte por ahora de terminación del procedimiento. Eso sí que sigue avanzando a buen ritmo, pero es complejo y tienen ustedes que tener paciencia, que las negociaciones están abiertas, por supuesto, y cuando no lo he dicho, pues que no se ha encontrado todavía a David Merino y se han iniciado las detenciones, porque evidentemente si esa noticia no pasará ni muchísimo menos desapercibida en cuanto se produzca. Les garantizo que terminará produciéndosele, pues les enviaremos
un boletín a través de nuestras redes sociales, correo electrónico, etcétera, y también convocaremos específicamente una videoreunión para tratar de ese tema y sea además una videoreunión convocada con carácter urgente, lo mascaremos así, para evaluar la situación. Lo último que sí quería decirles, y es un tema delicado, hemos expulsado a 2 miembros de nuestra plataforma, no porque estuvieran investigados en España, que no lo están, porque claro, eso no les dejaríamos entrar, haya un proceso incluso de autoexcripción y no podemos evitarlo, pero lo depuraríamos inmediatamente, sino porque estaban siendo investigados, uno de ellos por la DEA en Estados Unidos y otro de ellos en México, por una estafa a un grupo, a una comunidad de inversores, y el dinero que había depositado en FX Winning no era suyo, era ajeno. Bien, hemos expulsado a estos dos. Los que, no voy a decir su nombre, pero como digan en algún momento en redes sociales que son clientes nuestros, lo voy a desmentir. Lo digo también para que quede claro, ¿eh? Como digan públicamente que son clientes nuestros, que lo eran, pero no lo son ya, lo voy a desmentir y sí voy a decir su nombre. Y ahí no incurro en ninguna indiscreción porque lo que estoy es negando información que han dado ellos. Eran clientes y los hemos expulsado a los dos. No están en el procedimiento de España, ni es previsible que estén, pero sí estaban en procedimientos vinculados, ¿no? En un caso, pues hay un procedimiento de la DEA por blanqueo de capitales, porque parte del dinero de FX Winning, esto es muy complejo, pero también se mezcló en un momento determinado con dinero de cártel de Cáliz y cártel de Sinaloa, y la DEA tiene una investigación sobre unos determinados terrenos que hay en Miami, que existen realmente cerca de Florida, en los que hipotéticamente se iba a construir un edificio. Bien, a ese caso, los que están vinculados a ese caso, y uno de ellos intentó ser cliente nuestro, lo hemos expulsado. Y en el otro caso, insisto, es un ciudadano de origen de pasaporte mexicano que recaba dinero de una comunidad de unas 60, 70 personas, fundamentalmente mexicanas, pero también de otros países, de Colombia, Argentina, etcétera, y con ese dinero, algo más de 4 millones de dólares, lo invierte en FX Winning. Y obviamente también lo hemos expulsado. Lo que quiero decirles es que no hay ningún estafador que esté denunciando con nosotros. Nosotros no consideramos, hemos evaluado las pruebas que aportan además otros compañeros, que bueno, pues bienvenidas sean, pero no creemos que ninguno de los que participaron, ocultaron, incluso se prestaron a ser testaferros de David Merino, puedan quedar impunes por el hecho de reconocerlo ahora, porque además es una información que la tenemos y que está plenamente constatada, acreditada. No van a aportar nada con su declaración y no se van a exculpar en un procedimiento simplemente por reconocer los hechos y decir ahora que no sabían nada de la estafa. Bien, con ello termino esta exposición inicial. Voy a pasar a contestar solo a las preguntas que no haya contestado de forma genérica ya o que no estén en otras videoreuniones anteriores, precisamente para no aburrirnos. José plantea si se puede saber quiénes estaban al frente de Turbo, que si están implicados en la estafa. Bueno, los de Turbo era la principal investigación y por supuesto que están implicados pues, todos los responsables de Turbo, pues Juan Faber en España, José Ledesma en México, Enna Quiroga en Colombia, Cristian Salinas en Italia, todos los representantes de Turbo, evidentemente, pues tienen un papel importantísimo. Ahora dicen que no sabían nada, que les ha engañado David Merino. Bueno, eso es absurdo, pero ya lo dejaremos claro además por las pruebas que tenemos en el procedimiento, ¿no? O sea, no hay ninguna, ¿vale? Así que, bueno, pues totalmente de acuerdo con usted. Es cierto, Fermín, ¿es cierto que van a sacar ustedes una oferta como el despacho Ceballos? No, eso sí que es muy importante. Nosotros no hacemos ningún tipo de ofertas, promociones, etcétera. Somos un despacho serio, tenemos una política de precios que pasa del sistema de compliance de la Universidad de Granada, siendo una spin-off de la Universidad de Granada. Nosotros no sacamos ni 2x1, ni 3, ni familia, ni descuento hasta tal fecha y tal. No. O sea, todos ustedes han pagado exactamente lo mismo. 150 euros, IVA incluido, en España es el 21%, por nuestros servicios inicialmente, que nos permite mantener el procedimiento todo el tiempo que sea necesario en todas las instancias y absolutamente todo el procedimiento penal,
hasta que consigamos, y trabajaremos hasta que consigamos recuperar su inversión, y cuando lo consigamos, y solo cuando lo consigamos, entonces cobraremos además un 9% de lo que hayamos recuperado como honorario de éxito. Todos tienen exactamente ese mismo trato en la denuncia, que es denuncia de carácter colectivo, amparada en el artículo 109 bis, párrafo tercero de la Ley de Enjuiciamiento Criminal Española. Todos pagan lo mismo, todos tienen los mismos derechos. Ese es un poco la seriedad, la formalidad de nuestro despacho. Ni hay ofertas ni las habrá. Eso no significa que creo que hace ya 2 años que no incrementamos los precios, que en otros procedimientos, no en este, que en otros procedimientos no vayamos a incrementar los precios porque es algo absolutamente normal, habitual en los procedimientos, en las tarifas de honorarios de abogados. Pero en el futuro, en este procedimiento, insisto, esa va a ser la cuota que ustedes paguen, cualquiera que quiera unirse, todavía están a tiempo, a nuestra plataforma de afectados. Por tanto, Fermín, no es cierto que vayamos a sacar ningún tipo. Se sentaron a negociar, bueno, se sentaron desde el primer momento, desde antes de, esto ya lo he dicho, Dark Pérez, perdón, dice que si nos hemos sentado a negociar, bueno, antes incluso, ¿no? de que empezara el procedimiento, yo hablé incluso con algunos de los estafadores, pero antes de iniciar el procedimiento. Y hemos mantenido el contacto, dice usted, con los abogados de los bandidos, con los señores letrados que representan a los que estamos denunciando como estafadores. Evidentemente, seguimos y, pues, hasta antes de ayer, ¿no? Incluso, ¿no? Tenemos una negociación en marcha, pregunta Fabiola, y esperamos buenas noticias. Ojalá lleguen pronto. Emiliano, buenas tardes, abogados. ¿Avances de la demanda en USA nos puede beneficiar? No. Mire, eso me alegra que me lo pregunte Emiliano. No, porque en Estados Unidos hay ahora mismo, según tiene conocimiento las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españolas, 42 procedimientos civiles y penales. Los procedimientos civiles no sirven para nada. Es decir, si esto es una estafa, o sea, si es que ustedes no es una empresa normal que ha tenido un mal funcionamiento, no es que, pues yo qué sé, su compañía de teléfonos, que claro y tal, pues ha dejado de prestarle servicio y eso sería pues objeto de una denuncia civil. No. Esto sea una banda de, pues no me acuerdo cómo se llamaba quien ha dicho bandidos, que me ha hecho mucha gracia. Dar Paez decía de bandidos. Bueno, pues son una banda de estafadores técnicamente, personas que realizan un fraude, una estafa. Entonces, denunciarlo civilmente no tiene ningún sentido. Si es que, vamos a ver, si es que FX Winning era una presunta empresa de Hong Kong que ni siquiera David Merino Quintana la realiza desde España, o sea, ni siquiera va, o sea, contrata simplemente a un intermediario para tener pues lo que es una pura estructura en Hong Kong, porque como está en chino es más difícil de localizar y porque además el registro no es público, pero que realmente ni presenta impuestos, ni tiene ningún tipo de trabajadores, ni realiza ninguna actividad, ni tiene una sede física en Hong Kong, ni realiza ninguna actividad legal. Era todo una estafa. No hay ninguna actividad de trading. Es estafa pura y dura. Todo lo que ustedes veían en MetaQuote, en MetaTrader 5, MetaTrader 4 antes, era falso, no existía. Entonces, realmente, insisto, no tiene ningún sentido esas demandas civiles que se están interponiendo en distintos países. Por favor, no lo hagan. Eso sí que se lo desaconsejo como letrado y puedo hacerlo como doctor en Derecho, como magistrado por el turno de juristas de reconocida competencia, como exfiscal 14 años, como profesor de universidad 32 años. Mi consejo es una barbaridad denunciar civilmente en cualquier país del mundo a una organización criminal que se dedicaba a estafar y a lavar activos. Punto. Esa es mi opinión. No lo hagan y no nos beneficia. Evidentemente no nos beneficia porque todo lo que entorpece, todo lo que hace más complejo el procedimiento nos viene mal. Es mucho mejor concentrar esfuerzos y que el procedimiento, que todos estemos en el procedimiento que nosotros iniciamos, que es la vía para combatirlo, y olvidarnos de cosas como procedimientos
civiles, que van a obtener que van a obtener ustedes una sentencia de papel mojado que van a poder ustedes colgar. O sea, no sé, si uno de ustedes, por ejemplo, le quitaron 15.000 tether, ¿no? Bueno, pues van a conseguir una sentencia de un juez de lo civil que dice que le deben 15.000 tether. Pues claro que sí, pero no va a poder ejecutarla. Entonces no tiene ningún sentido. Lo que tienen que conseguir es una sentencia de un juez penal que diga, a usted le quitaron 15.000 tether y por eso este señor le va a devolver los 15.000 tether y además va a ir a prisión. Eso es lo que tenemos que conseguir. Meter en prisión a los estafadores y su entorno, porque eso es lo que va a hacer que tengan interés por restituir y tener las ventajas que tal conducta, la devolución de los fondos, exige. ¿Vale? José dice, respecto al formulario, ¿en qué medida se va a tratar cada caso? Pues, no entiendo muy bien la pregunta, José, pero que, que es utilísimo, que nos lo han pedido, que nos lo ha pedido la Fuerza y Cuerpo de Seguridad y nos ha requerido, como ustedes saben, el letrado de la Administración de Justicia para que lo entreguemos a la mayor brevedad, lo están ustedes ya rellenando. Juancho pregunta ¿a cuánto asciende el valor total de los que estamos incluidos en la denuncia? No voy a decir ni cuántos bienes son intervenidos ni cuántos reclamamos, porque eso es un elemento que repercute directamente en la negociación. Eso es, fíjense que los abogados de los estafadores tienen más interés en conocer esos datos que en de plantear un calendario de pago. Es decir, tenemos muy poco, tenemos 5, 10, 15 millones nada más, pero vamos a ir depositándolo ya y vamos a intentar llegar a un acuerdo progresivamente. No, están empeñados en saber cuál es la cantidad que vamos a reclamar en su conjunto. De cada uno de ustedes va a ser el 100% más el 45%. De ahí podremos negociar o un juez podrá rebajarlo, pero insisto, nosotros por ustedes vamos a pedir el 145% de lo que le debe FXWin. Si al cierre, al colapso de la plataforma, ustedes tenían 10.000 tether, vamos a pedir exactamente 14.500 como también indemnización, porque si no sale gratis estafar, efectivamente tendríamos, pues sí, claro, si yo les estafo y luego les devuelvo exactamente lo mismo, les estafo 10.000 y luego para no ir a prisión le devuelvo justo 10.000, pues entonces resulta que he coaccionado un préstamo sin intereses, así de claro, ¿no? No tendría sentido, obviamente tenemos que pedir más, ¿no? Hacen comentarios que además me afectan personalmente porque la verdad es que me consta que la situación de alguno de ustedes es absolutamente dramática, como por ejemplo que le robaron todos sus ahorros. La verdad es que detrás de este delito, y lo trato de marcar mucho en mis escritos a Fiscalía y al juzgado, pues existen auténticos dramas personales. Es una estafa piramidal en la que hay personas que han metido literalmente a sus familiares más directos, a sus padres, a sus hermanos, a sus primos, a sus tíos, a sus amigos de toda la vida, a sus compañeros de trabajo y que genera una tensión y una ansiedad particular de la que me hago cargo. O sea, eso ténganlo ustedes por absolutamente seguro. De hecho, le vamos a mandar más adelante también un cuestionario de valoración de el estado psicológico y cómo ha incidido negativamente, porque también reclamamos los daños morales. Eso lo hará una doctora en psicología que hará un estudio epidemiológico del impacto emocional que tiene sufrir como víctima una estafa piramidal de estas características, por las mismas razones que decía antes. No pueden ir 5.000 personas a una clínica forense, pero sí podemos hacer un cuestionario y sí que luego podemos hacer un muestreo representativo de sus respuestas. No pregunten, gracias, para que nos concentremos. Dice Jake que no hagan preguntas que ya se hayan contestado. Sergio, ahora, a la hora de rellenar el formulario que ustedes, ¿qué hacen las personas a las cuales se le ha hecho una transferencia interna de dinero de Pues, claro, pues ustedes, claro que tienen que ponerlo. Es decir, hay un apartado específico en el que usted tiene que poner, pues, la forma en la que usted realizó ese ingreso en FXWin. Si hay alguna duda o no quieren, pues póngalo en el cuerpo tienen alguna duda, póngalo en el cuerpo del correo con el que contestan y el departamento de atención al cliente de Aránguez Abogados, pues le va a contestar, ¿no? A ver, no me ha llegado dicho correo. Busque usted, por favor, en el spam y si no, obviamente, pídanoslo para que le vuelva a llegar.
Daniel, yo no entendí su cuestionario, yo envié todo lo que me piden por correo, ¿correcto? Sí, pues no se preocupen si alguno, que es verdad que alguno nos está contestando simplemente la información y no dentro del cuestionario. Sería mejor que lo hicieran dentro del cuestionario y le rogamos que lo hagan, pero si alguien necesita esa asistencia, pues por supuesto nosotros también lo haremos, ¿no? ¿Vale? Y si tienen muchos hash, consérvenlo, conserven esa información, mándenos el más reciente y si hay alguna transferencia de particular relevancia, es decir, tienen ustedes 5 transferencias de $1.000, pero tienen una de 30.000, mándenla de 30.000. Eso es. Y si no, la última. Si son todas similares, la última, por favor. ¿Vale? Daniel, ese cuestionario está mal hecho porque las cuentas a las que se depositaban cambiaban, no era una sola, y había depositado de mi wallet y otras wallet que se vendieron en USDT. Pues sí, es algo que también observamos nosotros, que solamente permite una cuenta y no todas, pero también piensen ustedes que la Fuerza de Cuerpo de Seguridad y los jueces quieren tener un mapeo, por ahora inicial, de todas las wallets, sobre todo, el seguimiento de las cuentas bancarias, pero eso parece que está bastante controlado, sobre todo de las wallets. Quiere hacer un mapa de las wallets y, claro, con 5.000 datos, la verdad es que tienen ya más que suficientes. Si cada persona mete 10 datos, serían 50.000. En fin, es que también háganse cargo de lo que es la investigación de la macroestafa de estas características y por eso han pedido un hash por cada uno de los afectados, que sea el del más relevante o el último en caso de que no exista así, ¿vale? Que si tenemos ubicado las piezas preciosas, las piedras preciosas en México, sí, por supuesto, y hay una investigación además específica también en aquel país. José, si el bloque no existió nunca, que no existió nunca, ya se lo digo yo, ¿quiénes junto a David han podido montar esta macroestafa? ¿Tienen todos los nombres de estos granujas? Pues claro que sí, por supuesto, los estamos investigando. Eso, y no está cerrada la lista de imputados, ¿no? Ya han visto ustedes que vamos introduciendo algunos nuevos, ¿no? Carlos, otra vez sobre el hash, lo he aclarado. Nick, sobre la asistencia a varios hash. Nick, ¿en cuánto tiempo aproximadamente podemos ir viendo avances reales sobre la recuperación de nuestro dinero? Ya han pasado 3 meses desde que se inició la denuncia colectiva. Pues mire, Nick, espero que muy pronto. O sea, realmente lo que ha hecho, la estrategia que han seguido es que yo creo que la pactada, esto no es una prueba, esto es una opinión subjetiva de Carlos Aránguez Sánchez sin ninguna prueba, es una intuición personal, distingamos las cosas, ¿no? Todo lo que he dicho hasta ahora, por supuesto, tiene respaldo y está absolutamente acreditado, pero mi opinión personal es que ellos siempre, como scam, como salida, vamos a ver, está absolutamente claro que ellos montaron una primera pirámide que se llamaba Frequency. Frequency, que estaba basada también en trading de alta velocidad, algo parecido a FX Winning, pero en lugar de la lectura de velas y el no sé qué del broker y tal, estaba basada prácticamente en lo mismo, pero en fin, una versión menos sofisticada. Frequency, cuando va a caer, hacen lo siguiente. Migramos a todo el mundo a FX Winning, el que no quiera se le devuelve el dinero y las cuentas pequeñas de menos de $1.500, como no van a denunciar porque les cuesta más el abogado que la propia denuncia, no les pagamos. A los que tenían poco no les pagan. Pero claro, son muchos, porque hay literalmente cientos que tienen miles, que tienen miles, que tienen cientos o hasta 1.500. Entonces, eso es mucho dinero. Entonces, se quedan con todo ese dinero, con el dinero de los que habían invertido poquito. Esos no los atienden y son los descontentos de Frequency. A los que tenían dinero, o sea, yo tenía no sé cuánto, yo por ejemplo tengo 10.000 en Frequency, ¿qué haces? Bueno, pues o migras y te damos un plus, 10.500, 11.000 por venirte a FX Winning, o te devolvemos tus 10.000 y te los devuelven. Bien, esa pirámide cae y se quedan con una parte de los bienes de la gente que no va a denunciar y si no denuncia jamás lo va a recuperar y por otra parte, y la otra parte ingresa e empuja la pirámide de FX Winning. Cuando FX Winning va a colapsar, ellos buscan crear una SOFON, empezar a comprar tierras y un proyecto de tokenización, etcétera, pero no les da tiempo. No les da tiempo porque se derrumba realmente la pirámide, cae totalmente, ¿no? Se inician ciertas investigaciones, una de ellas, la primera, la que acabo de referir, de la DEA por lavado de activos, pero luego se inician determinadas investigaciones y aquello colapsa. Bien, yo creo que entonces, como ya saben que no va a continuar, David Merino
Y esto ya, todo lo que acabo de contar, lo podemos acreditar. Y ahora, una opinión personal. Yo creo que David Merino le dice a sus más íntimos colaboradores: chicos, no os preocupéis, yo me voy a ir, pero vosotros os quedáis aquí y decís que confiabais en mí, que creéis que todavía voy a pagar y que yo soy un sinvergüenza y que vosotros no sabíais nada. Y eso se lo dice y reproducen, ¿no? Y hay muchos líderes de primer nivel que reproducen hasta la saciedad, pero hasta literalmente agosto, ese mensaje. No, esto es un procedimiento de KIC. ¿Pero qué procedimiento de KIC? KIC será cuando llegas. Es decir, yo, por ejemplo, ahora mismo sé cuáles son mis 4.856 clientes y lo tengo muy claro, pero cuando ustedes llegan, no luego. Es decir, luego les puedo pedir, no sé, a la hora de pagar, pues les puedo pedir el poder, le puedo pedir ¿cómo se llama esto? Su nueva dirección, su nueva billetera, su nueva cuenta corriente, pero ustedes están identificados al principio, no al final del proceso. No tiene ninguna lógica. Entonces, yo creo que realmente este scam estaba pactado de antemano de esa forma y que es absurdo y que todo esto de que los abogados ahora no saben dónde está su cliente y tal, esto está clarísimo. Es decir, evidentemente, yo creo que David Merino, si es inteligente, estará en España, porque es el lugar, a mí desde luego, si estuviera en su situación, no me gustaría que me encontraran en Colombia, en México, lo digo con honestidad, creo que es mucho más razonable para su situación ingresar en una cárcel española, ¿no? Por seguridad, por comodidad, como ustedes quieran llamarlo, ¿no? Imaginen ustedes las razones. Entonces, esa tarde o temprano va a aparecer y efectivamente, bueno, a lo mejor se autoinculpa y dice, no, los demás no sabían nada. Pero es obvio, y hay, vamos, pruebas hasta la saciedad de que tenía pues, testaferros que colaboraban con él voluntariamente y personas que conocían perfectamente, por ser colaboradores directos, que no existía ningún tipo de broker, que todo era una estafa piramidal. Además, son personas que tienen ya una larga trayectoria en este tipo de actuaciones delictivas, ¿no? ¿Vale? Bueno, eso es mi opinión personal, esa es la estrategia que van a utilizar, que va a tener poco sentido, ¿no? ¿Vale? Bien, hablan ustedes del hash, será antes de que lo haya explicado, ¿no? Avisaremos cuando sea, bueno, pues cuando sea una fecha límite, cuando se alcance un plazo límite para incorporarse a nuestra plataforma. Por ahora pueden hacerlo y les insto a que lo hagan, por favor, a la mayor brevedad. ¿Vale? Lisandro nos plantea que debe mejorar la comunicación con nuestra oficina de abogados, el equipo de atención al cliente debe mejorar. Pues tengo muy en cuenta su opinión, Lisandro, y si en privado me la desarrolla, se lo agradezco. Ya saben ustedes que estoy a su disposición por WhatsApp en el 605 84 42 61. Daniel, en Estados Unidos está más avanzado, le envío información por WhatsApp, tampoco revisarlo. Daniel, en Estados Unidos están más avanzados que no, que en Estados Unidos ahora mismo lo que tienen decomisados son unos terrenos en Florida, en Miami, cerca de Miami, no en la propia ciudad, y que, en fin, y que hay 42 en diferentes estados y tal, procedimientos, y que muchos de ellos son civiles y que en absoluto es un procedimiento que va más avanzado. Lo que sí es cierto es que determinadas personas que dentro de esta estafa manejaron dinero de organizaciones criminales dedicadas a actividades muy graves, sí que efectivamente están vinculadas a otro procedimiento, pero que no tiene nada que ver con nosotros. Vamos, que no tiene que ver, que tangencialmente el dinero pasa por FX Winning. Y junto al dinero de ustedes, en un momento determinado los estafadores aceptaron dinero de organizaciones criminales como el cártel de Cari o el cártel de Sinaloa, México, Colombia y México respectivamente. Pero insisto que eso no es una organización, es algo que no nos afecta, nos toca tangencialmente, que hay otra investigación, en este caso en Estados Unidos, por esos hechos, pero que nosotros no tenemos nada que ver, que solamente sale David Merino, FX Winning y algunas otras personas, que me voy a callar el nombre, aunque bueno, públicamente ya se sabe quién eran los principales responsables de México, etcétera, de Colombia, pero que me voy a callar el nombre, no lo voy a decir yo, aunque está en internet, pero que eso es público, conocido,
y que es un procedimiento que nada tiene que ver con nosotros y que no repercute en las diligencias previas 70/2023 del Juzgado Central de Instrucción número 6 de Madrid, de la Audiencia Nacional, que es el que está enjuiciando estos hechos en España y que no tiene nada que ver esta causa en España con la de narcotráfico, perdón, y con la de lavado de activos procedente del narcotráfico. He dicho narcotráfico por error, y rectifico, lavado de activos procedente del narcotráfico. El narcotráfico es el delito previo. Lavado de activos, que es lo que está investigando la DEA, y no tiene nada que ver con la estafa que se está investigando en España, solamente ese enganche tangencial. Hemos comentado ya el tema de David Merino y de que queremos ver resultados cuanto antes. Como dice José Antonio, Sandra, en las demandas de Estados Unidos lo hemos comentado ya. En cuanto a plazos y los juzgados de Estados Unidos lo hemos comentado también. Las preguntas veo que del foro ya más o menos se están repitiendo. Y dicen ustedes que si hay un contrato, pero aunque haya un contrato, esto no es una cuestión civil, es una cuestión penal, es una estafa. Y no era un contrato, era un acuerdo, era formalmente un acuerdo, pero realmente no hay una empresa, hay una organización criminal detrás. FX Winning no es una empresa, es una carcasa jurídica, es una organización criminal, no una empresa. O sea, que evidentemente, aunque ustedes pensaran que hay un contrato, Peloa, etcétera, de verdad que no hay, sino, insisto, una estafa, una macroestafa. ¿Vale? No estamos hablando de casos como Juicy Field y Novatec. Convocaremos reuniones en breve y comentaremos esos casos. Y las preguntas se están refiriendo. Por ejemplo, Álvaro habla del 149% de daño, no, es un 145%, pero ya he contestado también. Luis Alberto, por ejemplo, ¿cómo podemos saber el nombre de los estafadores en México? Como son, bueno, los principales están incluso en otras reuniones, pero vamos, está muy claro. Evidentemente, pues, Ledesma y Zúñiga, ¿no? Álvaro, ¿todos los países involucrados tienen el mismo tipo de resolución? Espera, no. Aquí lo importante es que la causa se está llevando en España y España está colaborando con otras jurisdicciones, con Estados Unidos, con México, con Colombia y con Perú, porque no olvidemos que el caso Cronos es uno de los primeros que estalla, que salta ya en agosto, si no recuerdo, a principios de agosto, si no recuerdo mal. Bueno, las fechas están en internet. Pero insisto, España se está coordinando con todos esos países. Lo que pasa es que, claro, evidentemente Estados Unidos le puede decir, pues muy bien, investiga tú el fraude, pero el lavado de activos proveniente del narcotráfico es competencia mía. Bien, de acuerdo, estupendo. Todo ese tipo de coordinaciones las está haciendo ya la Audiencia Nacional Española, que lo hace en esta y en todas las causas en las que existen, pues, como es el caso, afectados de solamente en nuestra plataforma de más de 30 países, ¿no? ¿Vale? Dice Carlos, muchas gracias por el trabajo. Dice Andrés, Carlos, muchas gracias por el trabajo prestado. Si todo está muy claro y hay evidencias de más de 4.000 afectados, de casi 5.000, ¿por qué la Audiencia Nacional se demoraría en dar una resolución a la demanda? Hombre, fundamentalmente por la complejidad del caso, fundamentalmente porque porque lo que se está investigando son múltiples empresas, cuentas, wallets, las criptomonedas. Como ustedes saben, salvo que pasen por un exchange, no son fáciles de intervenir, de decomisar, porque afecta a múltiples países, tanto como los afectados como los bienes están en diferentes países. Evidentemente, hay mucha prueba y luego también es cierto que se han abierto, incluso en España, múltiples procedimientos que afortunadamente ya se han cerrado todos y se han venido al nuestro, pero el caso evidentemente es complejo y hemos avanzado muchísimo hasta ahora, ¿no?
Porque Estados Unidos está promoviendo el caso Cody Kerr contra FX Winnie en España, ¿no? Muy buena, muy interesante pregunta. Es así que lo voy a decir porque hay muchas cortinas de humo, es decir, hay muchos estafadores denunciándose a los propios estafadores. O sea, es curiosísimo. Claro, hay denuncias de los principales líderes a David Merino. Pues eso es absurdo, es parte de su estrategia. Lo que quieren es decir, no, yo es que CFT Solution no sabía nada de que el broker de FX Winning no existía. No, TWT en México tampoco sabía nada. No, es que por eso estamos denunciando a David Merino. Es absurdo. Evidentemente, claro que lo sabían y así lo acreditaremos en la Audiencia Nacional en su momento. Tenemos vídeos, audios, documentos, testigos que van a acreditar plenamente ese conocimiento. Pues que vamos, no se sostiene en absoluto que directamente tú veas que el dinero que entra, que tú envías, no va a ningún tipo de broker, sino que una gran parte se te devuelve en concepto de comisiones y no se realiza ningún tipo de actividad, de actuación. Pues eso no se sostiene. Y directamente esos procedimientos en los que plantean pues, un incumplimiento civil entre empresas que no son empresas, son estafadores, que, insisto, que TWT no es una empresa o CFT Los Solutions no es una empresa, que FX Winning no es una empresa, que son carcasas jurídicas huecas utilizadas por estafadores. Así de claros, así de claro. Es que no hay otra, ¿no? Entonces, ese tipo de casos que usted plantea, bueno, pues no tiene sentido. Lo que pasa es que tú vas a la jurisdicción civil y usted misma, ¿no, Jake? Usted va y dice, mire, que FX Winning me debe 5.000 euros. Aquí está el envío de los 5.000 euros, aquí está el contrato y tal. Y un juez civil dice, pues es cierto, FX Winning le debe 5.000 euros. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que un juez penal diga, FX Winning y David Merino y sus secuaces le ha estafado 5.000 dólares. Eso es lo importante. Eso es lo que debe decir la sentencia. Por tanto, lo importante es la jurisdicción penal, no la jurisdicción civil, ¿no? Y no hay ninguna posibilidad, Natalie, de que se recuperen los fondos en Estados Unidos en la medida en la que, insisto, los terrenos que se han intervenido los tiene intervenidos el Estado de Florida, si no recuerdo mal, por petición de la DEA y no pueden ser, o sea, están vinculados a un procedimiento de lavado de activos, no de fraude. Y todas las demás denuncias que hay, la verdad es que no hay fondos en Estados Unidos distintos de esos terrenos que puedan sustentarla. Por tanto, contestándole a Natalie, es que directamente, insisto, el dinero se movía desde España en cuentas de las que tienen disponibilidad los españoles y quitando determinados terrenos que efectivamente sí estaban en México y en Estados Unidos, no hay posibilidades de recuperarlo. Y, por cierto, es muy importante destacar que en Estados Unidos existe ese problema que no existe afortunadamente en otros países, por eso no lo apoyamos, del lavado de activos y el delito más grave que he comentado, ¿no? Por eso he querido dejarlo claro. No esperen nada de Estados Unidos, nos da igual. Las denuncias civiles van a terminar en sí, a ustedes le deben. Las denuncias penales sí, esto es una estafa, pero unos ciudadanos españoles y tal, que están en España y en Estados Unidos no hay ningún responsable de la organización y finalmente luego hay un caso de lavado de activos y se van a quedar con los bienes, evidentemente que al parecer, yo no soy quien lo debe decir, pero al parecer existen indicios suficientes, o así lo piensa la Fiscalía norteamericana, de que provienen de dos organizaciones criminales de primer nivel y que por tanto deben ser intervenidos. Pero eso, insisto, lo decidirá un juez y en Estados Unidos. No es algo que me afecte ni que Natalie, por tanto, deba preocuparle dentro de esta plataforma. Marisol, ¿las empresas MetaTrader 5 serán demandadas por mostrar beneficios falsos? Es que, Marisol, lo voy a comentar otra vez porque me lo preguntan muchísimo y nos lo preguntan también en privado. Es que MetaQuote no mostraba beneficios, es que se falseaba su señal. Es como si alguien ahora mismo está falseando esta señal de vídeo y con inteligencia artificial hace que yo diga justo lo contrario de lo que estoy diciendo.
Es que, insisto, nosotros no vemos responsabilidad ni siquiera civil en MetaQuad, y esa sí que es una empresa, no una organización criminal, y sí que podemos perder lo que se llaman costas. Entonces, hay que ser muy prudentes a la hora de hacer determinadas afirmaciones, imputaciones. Por ese motivo, Marisol, lo he dicho varias veces y lo sigo diciendo porque siempre digo, si en el futuro surge algo, hombre, pero ya parece bastante claro, y en eso está totalmente de acuerdo también pues, la Fiscalía Española y la de otros países, en que MetaQuad, la propietaria de MetaTrader 4, MetaTrader 5, no tiene que ser responsable, ¿no? Ojalá lo fuera, porque podríamos más posibilidades para cobrar, pero es que no le vemos visos de responsabilidad y obviamente no vamos a hacer ningún tipo de querella temeraria. Cuando me registré con ustedes, envié información detallada de Wallet, al ser nos solicita algo que ya he proporcionado. Pues nada, póngale Joan, póngale, yo ya envié esta información, punto, nada más, no se preocupe. No, lo hemos hecho masivamente, ¿no? Como es lógico. Álvaro, ¿todos estos ferros están capturados? No, precisamente continúa la investigación y por eso incluso he mencionado alguno nuevo en la reunión de hoy. Rodolfo, el traspaso de fake winning que se hizo en cripto se realizó a través de Coinbase, la dirección de wallet de destino. Toda esa información mejor en privado porque además es más interesante. ¿Vale? Me preguntan también por Gianfranco, no voy a hablar de él, que la verdad es que no tiene nada que ver ya con este procedimiento y dice Clara que está ofreciendo una inversión en estos momentos. No voy a hacer ninguna declaración al respecto, no tiene nada que ver con nosotros y, por supuesto, como siempre, tengan ustedes mucho cuidado a la hora de realizar sus inversiones cripto. Yo también soy cripto usuario y hay que tener mucho cuidado y saber con quién se hace. Luis Felipe, ¿la estafa del documento que ustedes entregan sirve para bajar mi pago de impuestos a los Estados Unidos? Sí, de acuerdo a la legislación norteamericana. Bueno, perdón, de acuerdo a la legislación española, sí, de acuerdo a la legislación norteamericana, no lo sé. Consulte con su asesor fiscal. En España, por supuesto que sí. Claro, ese es el objetivo, uno de los objetivos, aparte de su tranquilidad. Por eso somos, yo creo que el único despacho que emite ese certificado de denuncia para que también ustedes lo tengan en claro a efectos también fiscales. Y cualquier otro, ¿no? Por ejemplo, pues deuda litigiosa, sucesión o donación, etcétera. Álvaro, ese tal Biosca, si fue de verdad, se suicidó un drama de bandidos. Pues Álvaro, parece bastante claro, es un tema muy serio, parece bastante claro que se suicidó. Pero vamos, es algo que no me corresponde a mí decirlo, ¿no? Jennifer, un estimado cuándo nos devolverán el dinero. Esperemos que cuanto antes, ¿vale? El caso Arbiestar, no han mandado nada por ahora. Eso es, no hemos mandado formulario psicológico, etcétera. Es cierto, pero el caso Arbiestar es que ya está en prisión y está ya prácticamente terminado. Remis, creo que usted también es cliente nuestro en esa causa. No voy a hablar de otros casos que he dicho, pero es que porque ya va mucho más avanzado y tenemos toda esa documentación, salvo el formulario psicológico, que sí lo vamos a enviar. Y el principal responsable está ya en prisión, es una causa diferente, ¿no? El tiempo ahora ya juega a nuestro favor. Luis, el doctor, aún continúa en pie su tercera predicción, donde dice que con seguridad vamos a ganar este procedimiento. Muy bien por recordármelo. Estoy absolutamente seguro de que vamos a ganar este procedimiento FX Winning y que vamos a recuperar, por supuesto, los bienes que le han expoliado. Estoy absolutamente seguro. Sigue esa tercera, las dos primeras ya se han cumplido. Sigo totalmente manteniendo esa predicción, Luis. Voy a ir terminando ya. Algunos que no les ha llegado al correo, por favor, miren su ¿cómo se llama? Su bandeja de spam. También me preguntan que cómo hacer la inscripción y el pago. Está todo en la página web www.aranguezabogados.com, las formas de pago por tarjeta de crédito, en cripto, por transferencia bancaria, en nuestra cuenta de México, si son de ese país, etcétera. Está todo en la página web. Por favor, por no extenderme más, voy a terminar ya la reunión. Busquen ustedes en www.aranguezabogados.com. Marjades pregunta, ¿se tiene conocimiento de Gran Capital? Sí, precisamente es una de las cuestiones, es un caso tangencial al caso de FX Winning, pero que ya estamos tratando en privado, tenemos un grupo sobre ese tema. Héctor,
¿Cuándo empieza la Audiencia Nacional? La Audiencia Nacional ya ha empezado la investigación, no fecha aproximada, sino que ya ha empezado, se ha dado un plazo de un año para investigar. Esperemos que, bueno, se dio un plazo de un año desde que presentamos nuestra denuncia inicial, a principios de agosto, pero esperemos que no haga falta ni muchísimo menos agotarlo, ¿no? Bueno, pues dice José que si Faber se inculpa, por ejemplo, perdón, que si David se inculpa y, por ejemplo, Juan Faber es un ignorante que no sabe nada, puede tener dinero, turbo y no sabe mucho dinero, pues evidentemente eh, es que no tiene ningún sentido. Además, incluso aunque progresara esa absurda línea de defensa, tienen obligación de devolverlo. Es decir, se llama partícipes a título lucrativo, deberían devolver el dinero que incluso quedando absueltos, que indebidamente percibieron de la estafa, ¿no? Artículo, creo recordar que 122 del Código Penal, ¿no? El del partícipe al título lucrativo, ¿no? Lo miraré, no lo recuerdo bien ahora mismo, pero vamos, ya se lo diré en la próxima reunión. Hay orden de búsqueda y captura contra David Merino, efectivamente, ya lo hemos dicho, ¿vale? Y, bueno, que haya algunas audiencias previstas sobre David Merino en Estados Unidos y Canadá y tal, tenemos información, pero no va a comparecer, ya os lo digo yo, salvo que lo lleven esposado, ¿eh? Y no voy a hablar de casos como Novatech u otras estafas, porque, bueno, pues es que no hay... porque, en fin, porque es una video reunión de FX Win, ¿vale? En definitiva, Luis Felipe, una pregunta nueva, dice, no sé si ya respondiese, pero ¿tú crees que el documento que entregas como certificado de estafa me impediría usarlo para mis impuestos de Estados Unidos? Insisto, Luis Felipe, en España es perfectamente válido como declaración a efectos tributarios. En Estados Unidos depende de su legislación, pero en España no hay ningún inconveniente en incorporarlo, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, ya creo que respecto a tiempos estimados, etcétera, hay referencias ya también a casos concretos. He tratado, creo que la mayoría de las preguntas que están ustedes formulando, dado lo avanzado de la hora y sobre todo teniendo en cuenta que ya hemos superado las 9 de la noche de un viernes. Agradezco muchísimo en este caso a María Martos, gerente de nuestro despacho, que me acompañe para cerrar nuestras instalaciones, despedirme de ustedes, pero no sin antes agradecerles su asistencia a esta videoreunión, la confianza en este caso, la colaboración, porque la información que nos aportan está ya siendo analizada por las fuerzas y cuerpos de seguridad y es extraordinariamente interesante para hacer una radiografía de la pirámide de la organización criminal y también para hacer un mapeo, sobre todo de las wallets, también de las cuentas bancarias y las entregas en efectivo, pero sobre todo de las wallets. En la blockchain dejan un rastro esos hash, esas transferencias que ustedes hacen, que es importante seguir y organizar, y por tanto la documentación que nos están repitiendo en estos días nos resulta particularmente útil para llevar a buen puerto este procedimiento que sin duda vamos a ganar. Muchísimas gracias por su atención, feliz fin de semana, fortísimo abrazo.